La policía llegó después de numerosas quejas sobre un olor penetrante proveniente de la casa en la villa Casa da Lagoa, exactamente detrás de una puerta de armario firmemente cerrada en la habitación de huéspedes, que estaba atornillada con tornillos de chapa y sellada con una capa de masilla sellante. Los oficiales descubrieron a Ana Ferrán, quien había desaparecido hace un mes. Su esposo, João Ferrán, había asegurado a todos que ella había viajado a un retiro en Lisboa. El protocolo policial del lugar del incidente registró que las puertas de la casa estaban cerradas desde adentro. Las ventanas estaban cerradas, sin rastros de robo o intrusión. La villa Casa da Lagoa, una típica propiedad de lujo en las afueras de un barrio tranquilo cerca de Setúbal, en Portugal. Una zona silenciosa, vecinos adinerados. Nadie estaba acostumbrado a patrullas policiales frente a sus puertas. Sin embargo, los residentes comenzaron a notar extrañezas desde finales de noviembre. Hace aproximadamente una semana, el 28 de noviembre, los vecinos reportaron a la comunidad un olor desagradable que provenía de la propiedad de los Ferrán. Lo describieron como penetrante, pesado, insoportable. Un olor que atravesaba setos densos y altos muros de piedra. Nadie entraba a la casa. El esposo de Ana, el empresario de 45 años, João Ferrán, aparecía raramente y era parco en palabras. Mi esposa está en un retiro, haciendo yoga en Lisboa, repetía a cualquiera que hiciera preguntas. La vecina, Carla Silva, afirmó que había escuchado discusiones antes, pero estuvo en España en el momento de la desaparición de Ana. Sus palabras inicialmente no pudieron ser confirmadas ni refutadas. La geolocalización del teléfono de Ana fue la última prueba de su presencia en casa. El teléfono se apagó definitivamente el 3 de noviembre a las 2:24 de la madrugada. Desde entonces, no se pudo recibir señal en ningún lugar, como si hubiera desaparecido de la faz de la Tierra. La tecnología de localización mediante torres de telefonía móvil en Portugal indicaba claramente que el dispositivo se había silenciado exactamente dentro de los muros de la villa. Cuando la policía irrumpió en la casa con una orden de registro, la habitación de huéspedes inmediatamente atrajo la atención de los investigadores. La habitación estaba ordenada, sin signos de lucha, pero el armario se veía extraño. Las puertas de roble estaban cuidadosamente atornilladas con tornillos de chapa, encima una capa densa de masilla sellante. Se parecía a una construcción preparada de antemano. Los expertos abrieron el armario con cuidado y encontraron lo que habían venido a buscar. Ana Ferrán, de 42 años, oficialmente reportada como desaparecida, estaba allí. La confirmación de su identidad tomó literalmente minutos. Características especiales, ropa, joyas. Inmediatamente se notó una rareza. Alrededor del lugar donde se encontró Ana había una limpieza estéril, como si alguien hubiera limpiado cuidadosamente después de que todo terminara. La excepción, un pequeño detalle que desconcertó a los técnicos criminalistas. En la alfombra, junto al armario de roble, se encontró un cabello largo y rubio. Una pista pequeña pero importante que planteaba muchas preguntas. Ana misma tenía cabello oscuro, casi negro, lo que confirmaron inmediatamente fotos y declaraciones de conocidos. En el caso se perfilaba la figura de una persona externa, posiblemente una participante femenina, una pista que debía seguirse con la máxima precaución. El examen textil reveló otra rareza. Las fibras encontradas en la funda de almohada provenían de la habitación de huéspedes. ¿Pero por qué Ana había pasado la última noche no en su propia habitación, junto a su esposo, sino exactamente aquí? No había respuestas. El primer interrogatorio de João Ferrán no trajo claridad. Su versión sonaba convincente, sin pausas. Ana había viajado voluntariamente a Lisboa a un retiro espiritual. Se refirió a mensajes que supuestamente había recibido de ella hasta el apagado del teléfono. Los mensajes habían sido breves y no habían dado motivo de preocupación, dijo. El teléfono se había silenciado por sí mismo y él no se había preocupado, ya que lo había visto como parte del retiro.
Sin embargo, las palabras de João no coincidían con los resultados del examen forense. El experto estableció claramente el momento en que Ana había dejado de dar signos de vida, aproximadamente a las 2:30 de la madrugada el 3 de noviembre. Ese fue casi exactamente el momento en que el teléfono se apagó. La pregunta: ¿quién controlaba su dispositivo después de este momento y enviaba mensajes a João? Las investigaciones se concentraron en este aspecto. Era importante entender la cadena de acciones y sobre todo descubrir quién estuvo con Ana en los últimos minutos cuando la señal del teléfono móvil se cortó definitivamente. Hasta ahora no había suficientes pruebas para presentar una acusación oficial. João seguía siendo un sospechoso, pero aún no se habían encontrado pruebas directas de su culpa o participación. Otro detalle importante: los vecinos reportaron visitas raras de cierta mujer a la casa. El cabello rubio probablemente le pertenecía a ella, pero por ahora esto era solo una pista delgada que podía fácilmente distraer de lo esencial. Después de que las investigaciones se concentraran en los detalles alrededor de la última noche de Ana, la atención de los investigadores se dirigió a la personalidad de su esposo, João Ferran. João, de 45 años, era un empresario exitoso cuya vida parecía extremadamente ordinaria, sin cambios abruptos y grandes emociones. Incluso ahora, después del descubrimiento de Ana, vecinos y conocidos estaban de acuerdo. Nadie había notado arrebatos emocionales o dolor. Mantenía un comportamiento casi perfectamente equilibrado. Los primeros interrogatorios revelaron un patrón de comportamiento extraño en João. Hablaba poco. Respondía estrictamente de manera objetiva, como si se hubiera preparado para cada conversación de antemano. La policía lo había estado observando desde principios de noviembre, cuando Ana fue oficialmente considerada desaparecida. Desde ese momento, João salía extremadamente raramente de los límites de Setúbal y se movía principalmente en distancias cortas. Negocio, correo, gasolinera. Ningún viaje más allá de unos pocos kilómetros. Esta rutina no se interrumpió durante casi un mes, pero los vecinos notaron una extraña actividad nocturna en la villa Casa da Lagoa. Ya después de la desaparición de Ana, las luces se encendían regularmente en la oficina de João. Las ventanas se cubrían con cortinas densas que amortiguaban cualquier indicio de lo que sucedía adentro. De la casa provenían regularmente sonidos de mover algo pesado, no muebles, más bien placas o láminas masivas de algo denso. La investigación policial confirmó más tarde: se trataba de paneles de aislamiento acústico disponibles en 2022 en cualquier gran tienda de materiales de construcción. Se hizo claro que João estaba realizando algún tipo de reparaciones. ¿Pero por qué de noche? Él mismo evitaba respuestas directas en los interrogatorios y explicaba todo con razones cotidianas. Un detalle importante surgió después de que los investigadores solicitaran los extractos bancarios de Ferran. Resultó que João, el 4 de noviembre, exactamente un día después de la desaparición de Ana, había comprado materiales por valor de 320 euros en la tienda local de materiales de construcción Leroy Merlin, tornillos de chapa y más y la celante. Los recibos de caja y las grabaciones de video de la tienda confirmaron su presencia en la tienda de materiales. A la pregunta directa sobre las razones de la compra, João respondió con confianza: había una gotera en el techo. Tuve que repararla urgentemente. Eso era lógico y creíble, si no fuera por una circunstancia. El equipo investigador había examinado específicamente todo el techo de la villa. No se encontraron rastros de una reparación reciente. El techo estaba seco. No se descubrieron rastros frescos de masilla sellante. En cambio, los expertos establecieron claramente que masilla sellante de color y composición idénticos se encontró exactamente en el armario donde Ana había sido descubierta. Es decir, la compra de los materiales coincidía perfectamente con el lugar de su uso real. João no parecía alguien que cometiera errores frecuentemente o actuara impulsivamente. Su vecina, Carla Silva, su estatus, testigo, confirmó que siempre había parecido meticuloso, tranquilo y reservado. La repentina actividad de reparación nocturna parecía completamente atípica para él.
Los investigadores comenzaron a sospechar que tal vez todo no había sido un plan intencional, sino consecuencia del pánico y el intento de ocultar algo imprevisto. Esta hipótesis se vio reforzada por las circunstancias de la compra de materiales, demasiado obvias y claras, algo que una persona que actuara intencionalmente probablemente habría tratado de ocultar. Surgió una versión preliminar. Posiblemente Ana había resultado dañada de alguna manera accidental, y João, sin saber qué hacer, había intentado ocultar lo sucedido, disfrazándolo como su ausencia. Esta versión fue considerada, pero era débil debido a la falta de otras señales indirectas de un accidente. Pero justo en el momento en que los investigadores comenzaron a examinar seriamente esta hipótesis, apareció otra rareza, una evidencia digital. Al analizar las direcciones IP y rastros digitales del portátil familiar, resultó que la misma computadora había sido utilizada en la noche del 4 de noviembre a las 3:12, 42 minutos después del tiempo presunto de la desaparición de Ana, para comprar un boleto electrónico a Lisboa a su nombre. Esta circunstancia inmediatamente generó dudas sobre la versión del accidente y pánico espontáneo. Si se creía en el rastro digital, quien había usado la computadora claramente había intentado crear la ilusión de una partida voluntaria de Ana. Los investigadores comenzaron urgentemente a verificar los detalles de la compra del boleto electrónico. ¿Cómo se había realizado el pago? ¿Quién realmente podía tener acceso a los datos bancarios de Ana? Y si el comprador realmente había esperado que nadie descubriera esto. João mismo afirmó en esta fase de la investigación que Ana había comprado el boleto ella misma y simplemente no había llegado a usarlo, ya que de repente había decidido viajar antes y con otro medio de transporte. Su comportamiento se mantuvo tranquilo y frío. La falta de reacción emocional en Ferrão destacaba especialmente en el contexto de los eventos. Sin embargo, no permitía a los investigadores interpretarlo inmediatamente como una confesión de culpabilidad. Mientras la policía analizaba el rastro digital del boleto, también se verificaron otras actividades en línea desde el mismo dispositivo. Se prestó especial atención a las búsquedas e intentos de contactar a alguien a través de mensajería en las mismas horas. Después de que las investigaciones se centraran en el rastro digital, salió a la luz un detalle interesante. El número de teléfono de Ana, que oficialmente había enmudecido en la noche del 3 de noviembre, inesperadamente mostró signos de vida el 6 de noviembre. Los familiares confirmaron que la madre de Ana había recibido un SMS en su nombre, supuestamente desde Lisboa. «Todo bien, regreso pronto», decía el mensaje. Pero cuando los investigadores verificaron los datos del proveedor de telefonía móvil, se hizo evidente. La tarjeta SIM desde la cual se envió el mensaje no se encontraba en absoluto en la capital en ese momento. Fue activada en Albufeira, una pequeña ciudad en el sur de Portugal, a más de 200 kilómetros de Lisboa. Mientras la policía investigaba este hecho, los investigadores comenzaron paralelamente a verificar el círculo más cercano de Ana. En el centro estaba su hermano, Tomás. Anteriormente había permanecido fuera del campo de visión de los investigadores. Tomás, un contador de 39 años, vivía separado y durante algunos meses no había mantenido relaciones cercanas con su hermana. Evitaba el contacto y rara vez estaba presente en las celebraciones familiares. Durante el interrogatorio, Tomás admitió que él y Ana efectivamente habían tenido un conflicto. La razón: un apartamento heredado conjuntamente en Cascais, que habían recibido de sus padres. Primero querían venderlo y dividir el dinero, pero luego surgió una disputa. Tomás quería comprar la parte de su hermana, pero el precio no les convenía a ambos durante mucho tiempo. Hace un año la disputa escaló a un escándalo que quedó registrado en mensajes de WhatsApp. Pero después de la intervención de abogados en mayo de 2022, firmaron un acuerdo de conciliación. La verificación de la correspondencia confirmó esta información. Se encontró un registro detallado de una conversación en la que Ana exigía el pago de una deuda. Los documentos financieros de los bancos confirmaron que Tomás efectivamente le había transferido 10.000 euros exactamente un mes antes de su desaparición. A la pregunta de la policía sobre la transferencia, Tomás respondió tranquilamente: «Solo le devolví sus deudas. Eso es todo».
Desde el punto de vista técnico, sus palabras fueron completamente confirmadas por los extractos bancarios. La teoría del chantaje financiero o conflicto oculto comenzó a desmoronarse. Todos los detalles del acuerdo y la transferencia parecían transparentes. No había motivos obvios para un conflicto o el deseo de dañar a su hermana por parte de Tomás. Finalmente, los investigadores tuvieron que archivar esta versión. El regreso al mensaje telefónico del 6 de noviembre, sin embargo, abrió otra línea de investigación. Alguien obviamente había tratado de crear la ilusión de que Ana se encontraba en otro lugar, viva e ilesa. Pero ¿quién exactamente podría haber hecho eso? Por el momento permanecía poco claro. En una verificación detallada de las torres de telefonía móvil en Albufeira, la policía no encontró coincidencias con los movimientos de João. Eso significaba que el teléfono en ese momento estaba en manos de una tercera persona. Esta vez los investigadores dirigieron su atención a los conocidos y amigos de Ana. Todas las personas de su círculo cercano que potencialmente podrían tener acceso a su teléfono o sus datos personales fueron verificadas. Hasta ahora no había resultados. Ninguno de los conocidos cercanos se encontraba en Albufeira durante ese periodo. Pero la importancia de esta nueva evidencia no se podía negar. Los investigadores obtuvieron confirmación de que Ana físicamente no podría haber enviado este mensaje. La tarjeta SIM se encontraba ese día lejos de su ubicación declarada, y esto contradecía las palabras de João, quien aún persistentemente afirmaba que su esposa se encontraba voluntariamente en Lisboa. Interrogatorios adicionales de familiares no produjeron más información sobre el posible propietario del teléfono. La madre de Ana también confirmó que el estilo y manera del mensaje correspondían completamente al comportamiento usual de su hija. Pero la coincidencia era puramente superficial y no excluía que alguien simplemente conociera a Ana lo suficientemente bien y pudiera falsificar el mensaje. En esta fase, la policía decidió mantener la información sobre el teléfono tan secreta como fuera posible y no revelar detalles sobre sus movimientos y especificaciones técnicas ni siquiera a los familiares más cercanos. Los investigadores querían mantener en secreto esta evidencia, esperando que la persona que controlaba el teléfono se mostrara una vez más. Las medidas de investigación continuaron intensamente. Los técnicos criminalistas fueron enviados nuevamente a la casa de Ana y João para revisarla otra vez y excluir detalles pasados por alto. Se prestó especial atención nuevamente a la habitación de huéspedes y al estudio de João, y aunque no se encontraron evidencias directas allí, la pregunta se intensificó cada vez más sobre quién exactamente había ayudado a crear la ilusión del viaje de Ana a Lisboa. Los vecinos continuaron evitando comentarios directos y solo confirmaron que la casa parecía sospechosamente tranquila después de la desaparición de Ana. João no asistía a reuniones comunitarias, ignoraba llamadas y cartas con ofertas de ayuda, continuaba encerrándose en su propio mundo, no cambiaba su rutina en absoluto y se negaba a reaccionar a los eventos a su alrededor. Para los investigadores se volvía cada vez más claro que detrás del comportamiento seco y aparentemente ordinario se ocultaba mucho más. Precisamente por eso el foco de las investigaciones se trasladó más cerca del entorno directo de Ana y la búsqueda de aquellos que podrían tener interés en crear evidencia falsa de su estancia en otra ciudad. Las investigaciones continuaron siguiendo el rastro del teléfono de Ana, pero la situación tomó un nuevo giro después de un hallazgo inesperado de un técnico de servicios municipales que atendía el área de la villa Casa da Lagoa. Durante una limpieza programada de desagües pluviales, el técnico descubrió una bolsa de plástico en la que se encontraba una parte desgarrada de un boleto de Rede Expresos. En el boleto había un código QR bien conservado que permitió determinar los detalles del viaje. Los expertos descifraron la información inmediatamente. El boleto había sido comprado en línea y era válido para un autobús que recorría una distancia de 251 kilómetros. Hora de salida: 7:15 de la mañana, el 5 de noviembre. La empresa de autobuses confirmó rápidamente los datos del boleto. La ruta iba de Setúbal a Lisboa y coincidía lógicamente con el viaje de Ana que había mencionado João. Los investigadores solicitaron inmediatamente grabaciones de video de la estación de autobuses de Setúbal para el día indicado.
En las grabaciones de una cámara de vigilancia en el área de los torniquetes de la estación de autobuses apareció un hombre que pasaba confiadamente por el control. Obviamente mostró un boleto y lo desechó rápidamente, tirándolo directamente en un bote de basura en el andén. Al examinar más de cerca, los investigadores notaron, a pesar de la mala calidad de la grabación de video, en su muñeca una pulsera de un modelo inusual, Garmin, que se parecía mucho a la que usaba João. João fue citado para otro interrogatorio donde se le mostraron las grabaciones de la cámara. Su reacción fue reservada y confiada. Negó que el hombre en las grabaciones fuera él y afirmó que había muchas pulseras similares. Se inició una verificación de la popularidad de este modelo y resultó que la versión de João podría ser correcta. Las pulseras Garmin son efectivamente populares entre personas con su riqueza y estatus social. Pero el modelo concreto que se veía en las grabaciones era raro y tenía una edición limitada. Para excluir completamente una coincidencia, los investigadores realizaron una revisión exhaustiva de las pertenencias de João y encontraron una prueba importante: el recibo de compra de su pulsera Garmin. La compra había tenido lugar ya en el año 2019. Lo más importante era que en el recibo había un número de serie que coincidía completamente con el número de serie del dispositivo que había sido capturado por la cámara en la estación de autobuses. Ahora la versión de un doble que había escenificado el viaje en lugar de João específicamente estaba completamente descartada. Los investigadores determinaron: João había ido personalmente a la estación de autobuses y había escenificado el viaje de Ana a Lisboa. Había tirado el boleto intencionalmente en el andén, probablemente asumiendo que nadie lo encontraría. El hecho de que una parte del boleto fuera encontrada cerca de su casa confirmó la sospecha de que João, por miedo a un posible descubrimiento, había regresado e intentado destruir las pruebas arrojando el boleto al desagüe pluvial cerca de la villa. El cerco de evidencias alrededor del esposo de Ana se estrechaba cada vez más. Aparecían cada vez más confirmaciones de que exactamente él podría haber estado involucrado en el intento de encubrir su desaparición. A pesar de la presión, sin embargo, João continuó mostrando un autocontrol envidiable. Se mantuvo firme en la versión de que no había ido a ninguna parte y no sabía quién podría haber usado su pulsera. El abogado de João ya estaba preparando activamente una estrategia de defensa e insistía en la insuficiencia de las pruebas para la culpabilidad directa de su cliente. Mientras tanto, la policía había ampliado considerablemente el radio de búsqueda de posibles falsificaciones y manipulaciones digitales que João había cometido en sus intentos de crear una coartada. También se verificaron sus otras compras en línea, boletos electrónicos, mensajes y correspondencias. Era necesario entender qué tan profundo había penetrado en la planificación y qué tan lejos se extendía la red de su engaño. Los interrogatorios de los vecinos nuevamente no revelaron detalles sustanciales. Los residentes del tranquilo barrio noble trataban de evitar comentarios por miedo a las consecuencias de una participación abierta en una historia sensacional. Pero era obvio. El boleto encontrado fue el primer gran error que João había cometido. Exactamente este error permitió a los investigadores acercarse mucho a él y disipar las últimas dudas sobre su papel en la desaparición de Ana. La policía aún buscaba la ubicación física del teléfono, con la esperanza de encontrar rastros de él o al menos confirmaciones indirectas de dónde había estado después del 6 de noviembre. Esta información no se reveló por el momento. Los detectives estaban seguros. El teléfono era una prueba clave que confirmaría o excluiría definitivamente la participación de terceros. El liderazgo de la investigación reconoció oficialmente el hallazgo casual de un empleado técnico en el drenaje de agua de lluvia se convirtió en un punto de inflexión crítico en las investigaciones y condujo a una prueba clave contra João. Ahora los investigadores trabajaban para confirmar definitivamente las circunstancias y motivos de lo ocurrido. Exactamente para eso, la policía pasó a un análisis detallado de rastros digitales y otros detalles que podrían arrojar luz sobre las últimas acciones del esposo de Ana en el momento de su desaparición. Los investigadores examinaron cuidadosamente las grabaciones de video del aeropuerto de Faro de la noche del 2 de noviembre. Carla Silva, la vecina de Ana y João, hizo check-in confiadamente para el vuelo Faro-Madrid a las 22:50.
Las cámaras registraron claramente su abordaje y un sello en el pasaporte confirmó su llegada a España. Así, la coartada de Carla era sólida como una roca. Sin embargo, la pregunta de por qué exactamente ella había alertado a la policía primero sobre el cabello rubio sospechoso en la casa de Ana llevó a los detectives a examinar más de cerca su pasado. Una investigación detallada de la correspondencia en redes sociales reveló inesperadamente un episodio de hace mucho tiempo sobre el cual Carla había preferido callar. En el año 2018 había tenido una breve aventura con João. La correspondencia era íntima, con expresiones emocionales detalladas de ambos. Los participantes mismos afirmaban, sin embargo, que el romance había terminado rápidamente y desde 2020 no habían mantenido conexiones excepto contactos vecinales formales. Carla fue citada para un interrogatorio adicional. No ocultó la antigua relación y explicó su silencio con el deseo de no verse involucrada en un escándalo. Su atención al cabello la explicó simplemente, como pura casualidad. Había entrado a la casa por petición de la policía, había visto el cabello inusual y lo había reportado a los investigadores. Parecía genuinamente sorprendida de que este episodio hubiera atraído tanta atención. Los expertos verificaron inmediatamente el cabello que había sido encontrado cerca del lugar donde se halló a Ana. Los exámenes de laboratorio de ADN arrojaron un resultado inesperado. El cabello no provenía de un humano. Era pelo de un Golden Retriever. Exactamente ese tipo de perro tenía Carla. La aparición del pelo en la casa ahora parecía menos sospechosa. Carla confirmó que su mascota efectivamente había estado de visita en casa de Ana y João hace aproximadamente un año. Así, la versión de que la vecina estaba de alguna manera conectada con lo ocurrido se desplomó completamente. Carla Silva fue oficialmente exonerada de toda sospecha. Su aparición y la revelación de la aventura, sin embargo, arrojaron una sombra sobre la personalidad de João. Los policías se concentraron nuevamente en investigar las particularidades de su comportamiento y su estado mental. Exactamente entonces apareció un nuevo detalle importante. Un informe solicitado judicialmente de una cadena de farmacias mostró que João durante el transcurso de un año había comprado regularmente un somnífero llamado Zolpidem. Y no se trataba de la dosis estándar para casos raros de insomnio, sino de 12 paquetes del medicamento, adquirido sin receta oficial. Este medicamento tenía la reputación de ser un remedio fuerte contra el insomnio, pero su consumo en tales cantidades podría provocar trastornos de comportamiento, incluso pérdida de memoria y cambios de personalidad. Los investigadores consultaron inmediatamente a un psiquiatra, quien confirmó los posibles riesgos del consumo excesivo del preparado. Con el uso a largo plazo y en dosis considerables, podrían ocurrir episodios de comportamiento incontrolado y confusión. João tuvo que someterse nuevamente a un interrogatorio detallado. Esta vez se vio obligado a admitir que efectivamente había sufrido de insomnio severo durante varios años. Tampoco negó el consumo del medicamento fuerte, pero enfatizó enérgicamente que nunca había excedido la dosis y no había notado efectos secundarios en sí mismo. Los investigadores, sin embargo, notaron otra peculiaridad. Durante el registro de la casa y el examen detallado del estudio de João, no se encontraron medicamentos. Si el preparado era comprado regular y abundantemente por él, ¿dónde exactamente se guardaba y por qué no había restos? Este detalle hizo que los investigadores sospecharan nuevamente que João intentaba ocultar evidencia y mostraba un comportamiento preparado. Se hizo claro que actuaba consciente y deliberadamente, y su constante negación y comportamiento tranquilo bien podrían ser parte de una estrategia de defensa. Los detectives volvieron a mantener conversaciones con personas del entorno de João e intentaron entender qué tan claramente se mostraban signos de inestabilidad mental en su comportamiento. Los vecinos admitieron haber notado su distanciamiento y reserva, pero interpretaron esto como rasgos normales del carácter de un hombre adinerado e introvertido. Nadie vio algo amenazante en sus acciones. Ahora, sin embargo, se abría para los investigadores una dirección de investigación completamente nueva. Ya no se trataba de celos banales, no de conflictos financieros, sino de un problema psíquico profundo, oculto de miradas extrañas que podría haber llevado a una tragedia.
Precisamente en esta dirección comenzaron a construir su versión los técnicos criminalistas y psicólogos. El equipo de investigadores recibió la instrucción de manejar con extremo cuidado la información sobre el estado mental del sospechoso, no sacar conclusiones precipitadas, sino investigar metódicamente su comportamiento y sus compras de medicamentos. Los oficiales examinaron cuidadosamente cada acción que pudiera indicar una influencia intencional o involuntaria de los preparados en el comportamiento de João. Precisamente en esta fase se hizo evidente que el esposo de Ana podría haber usado los medicamentos no solo para combatir el insomnio, sino posiblemente también para inducir un estado conveniente para él, pero el motivo para eso permanecía por ahora en la oscuridad. Hasta febrero de 2023, después de una serie de búsquedas infructuosas de motivos y circunstancias externas, los investigadores se adentraron en los documentos personales de la propia Ana Ferrán. La evaluación de sus archivos digitales mostró un lado inesperado en la vida de la mujer que exteriormente muchos envidiaban por su bienestar y armonía familiar. Particular atención atrajo la correspondencia de Ana en un foro de fitness, donde era una usuaria activa. Entre mensajes banales sobre deporte y nutrición, se encontró inesperadamente una dolorosa franqueza de Ana. En una correspondencia del otoño de 2022, Ana describió detalladamente un problema serio: los ronquidos extremadamente fuertes de João. Para la mujer esto no era solo una molestia cotidiana, sino un verdadero tormento, debido al cual había perdido prácticamente por completo su sueño normal. Las palabras eran duras, a veces ásperas. Ana compartía obviamente sus experiencias bajo tensión emocional. La verificación posterior del almacenamiento en la nube, donde el diario de Ana se copiaba automáticamente, reveló información aún más importante. La última entrada del 2 de noviembre, pocas horas antes de su desaparición, era breve y muy concreta. Ana escribió literalmente: «Hoy le digo a João que dormiré separada». La entrada estaba fechada a las 23:47, prácticamente 2 horas y media antes de que el teléfono de Ana se silenciara definitivamente. Esta entrada contradecía las declaraciones de João, quien previamente había negado categóricamente cualquier conflicto y había afirmado que no había habido conversaciones sobre dormir separados o sobre el traslado de Ana a otra habitación. Los investigadores inmediatamente lo citaron para un nuevo interrogatorio y le mostraron las entradas del diario de su esposa. João, manteniéndose exteriormente tranquilo, negó nuevamente la pelea. Insistió en que la entrada probablemente había sido hecha por emoción, pero que no había ocurrido una conversación real entre ellos. Los técnicos criminalistas de la policía, sin embargo, examinaron inmediatamente de nuevo la habitación de huéspedes. La almohada, que ya había sido examinada anteriormente, fue enviada nuevamente para un examen más profundo aplicando las más recientes tecnologías criminalísticas del año 2023. El resultado resultó ser críticamente importante para las investigaciones. Un médico forense estableció claramente rastros de saliva de João en la tela. El análisis de ADN dio una coincidencia absoluta. Esto probó que João había estado en la habitación de huéspedes exactamente en la noche en que Ana desapareció. Su versión de que nunca había estado en esa habitación fue completamente refutada por evidencia física. Al mismo tiempo se desmoronó la versión de que Ana había partido voluntariamente debido a un conflicto doméstico. Los expertos confirmaron que el momento del incidente había sido claramente determinado y coincidía con el fin de la actividad de su teléfono móvil. Ana no podría haber simplemente partido esa noche. Eso era técnicamente imposible. Así, los investigadores ahora comenzaron a entender qué tan significativo había sido el conflicto doméstico que en las fases iniciales de las investigaciones había parecido menor e insignificante. El problema del sueño, que muchos habrían considerado cotidiano, se transformó en el conflicto principal dentro de la familia. El somnífero que João compraba regularmente ya no parecía solo como un medio para combatir el insomnio, sino como un intento de controlar una situación que no podía resolver de otra manera. El perfil psicológico de João fue cuidadosamente revisado. En él ahora se mostraban signos claros de una persona que tiende al control y acepta difícilmente cambios en el estilo de vida habitual. Los psiquiatras establecieron que el insomnio crónico
agravado por la ingesta inadecuada de somníferos, podría empeorar el estado emocional del sospechoso y llevarlo a acciones irreflexivas en un estado que se aproximaba a un estado alterado de conciencia. Ahora, toda la lógica de las investigaciones estaba construida alrededor de un motivo simple, cotidiano, pero profundamente personal. Ana no solo había decidido dormir separada, sino que había reconocido realmente que su vida y su orden familiar necesitaban cambios. Bajo las condiciones de su relación que todos consideraban ideal, esto era un reconocimiento factual del fracaso de la vida familiar. Los investigadores entendieron qué tan doloroso esto debió haber sido para João. Hasta mediados de abril, la policía había formulado definitivamente una versión según la cual el motivo principal era la falta de voluntad de João para aceptar la decisión de su esposa. Probablemente había percibido el intento de Ana de mudarse a un dormitorio separado como una ofensa personal, como algo que amenazaba su mundo habitual y controlado. Esto también fue confirmado por el hecho de que sistemáticamente, paso a paso, había intentado crear una imagen falsa de la partida de Ana. Solo quedaba confirmar qué tan conscientes habían sido las acciones de João esa noche y cómo exactamente había transcurrido su último encuentro antes de la desaparición de Ana. Hasta ahora, el desarrollo exacto de los eventos inmediatamente en la noche del incidente era desconocido. Los investigadores recibieron la instrucción de concentrarse en la recolección de evidencia definitiva y crear una imagen clara de la última noche de la familia Ferrán. Ahora la investigación se acercaba definitivamente a su clímax. La investigación se acercaba a su fin. Los técnicos forenses examinaron meticulosamente cada centímetro de la villa Casa da Lagoa. Un eslabón importante fueron precisamente esos tornillos para chapa y la masilla sellante con los que el armario del cuarto de invitados había sido cerrado firmemente. Externamente parecía material de construcción ordinario, pero el examen confirmó un hecho decisivo. Las partículas microscópicas de la masilla sellante en los tornillos para chapa coincidían completamente con aquellas encontradas en los envases que João había comprado la mañana del 4 de noviembre en 1900, la tienda de bricolaje Leroy Merlin. Los análisis de laboratorio, realizados con la máxima precisión, no dejaron lugar a dudas. La composición química e incluso las astillas de pintura más pequeñas coincidían perfectamente. Esto significaba una cosa. Exactamente estos materiales había usado João cuando cerró cuidadosamente las puertas del armario. Sus compras fueron confirmadas tanto por documentos financieros como por grabaciones de video de las cámaras de la tienda, en las que se veía claramente cómo pagaba y ponía las compras en el maletero de su coche. La pulsera Garmin en su muñeca una vez más no dejó espacio para la defensa. Entonces el abogado de João intentó presentar una versión alternativa, explicando que los materiales estaban destinados para la reparación de la cama en el dormitorio matrimonial. Los técnicos forenses examinaron inmediatamente la cama y todos los muebles de la habitación. La inspección reveló que todas las partes de los muebles habían sido fabricadas en fábrica. Ni un solo tornillo mostraba rastros de masilla sellante o de algún intercambio. Obviamente, la versión de la defensa era solo un intento desesperado de desviar la sospecha. Los investigadores examinaron cuidadosamente también otro escenario, una supuesta reparación antigua del armario mismo, que habría sido realizada anteriormente. A este respecto se realizó otro examen que debía determinar el momento exacto de la reparación y apertura del armario. El descubrimiento más importante fue una huella dactilar grasa encontrada en la superficie interior del armario, que pertenecía a João. Esta huella estaba sobre una capa de barniz que había sido aplicada de fábrica ya en el año 2020. Esto significaba que el armario había sido abierto por primera vez ahora para borrar las huellas. Así, la versión de una reparación anterior se desmoronó definitivamente. Ya no había dudas. João era quien se había preparado cuidadosamente y había intentado borrar las huellas de lo ocurrido, utilizando al máximo los materiales disponibles y su conocimiento de su casa. La policía y la fiscalía admitieron que tenían razones suficientes para presentar una acusación oficial. En este momento, los investigadores también habían citado a una testigo, la cajera de la tienda de bricolaje, que confirmó la compra de exactamente estos materiales por parte de João. Recordaba detalladamente al comprador y confirmó su identidad.
señalando la pulsera característica y su comportamiento, seguridad en sí mismo, pero al mismo tiempo cierto hermetismo y prisa. El hecho de que los materiales fueran comprados exactamente la mañana después de la desaparición de Ana, así como el hecho de que el teléfono y los boletos fueran usados para crear la ilusión de su partida voluntaria, probó que las acciones de João eran de naturaleza sistemática y premeditada. Los técnicos forenses enfatizaron que habría sido imposible preparar una combinación tan precisa de materiales y acciones sin intención previa. João, manteniéndose externamente tranquilo, ya no dio comentarios detallados sobre la investigación y se confió completamente a sus abogados. Su estrategia consistía en negar lo obvio y tratar de desacreditar cualquier prueba técnica. Pero había suficientes pruebas y cada nuevo examen solo reforzaba la sospecha contra él. Las últimas semanas antes de la presentación de cargos fueron utilizadas para la recopilación final de todas las pruebas y la formación de una imagen convincente de los eventos de la noche del 3 de noviembre de 2022. La fiscalía preparó los documentos para acusar a João del delito más grave. Los investigadores aún no habían encontrado el teléfono de Ana. Esta prueba permaneció oculta, posiblemente para siempre. Pero incluso sin esto, las pruebas recopiladas durante muchos meses eran tan convincentes que la ausencia de un elemento no podía cambiar la comprensión general de lo ocurrido. Los vecinos, que anteriormente habían evitado hacer comentarios, ahora discutían abiertamente sobre la tragedia. El ambiente en el vecindario se volvió tenso, y muchos admitieron que nunca habían esperado tal giro de los eventos. Las personas reconsideraron su actitud hacia el silencioso, tranquilo y reservado João, quien de repente se encontró en el centro de una historia tan cruel y calculada. Así, el hallazgo casual de una huella dactilar en el interior del armario, la identidad de los tornillos para chapa y la masilla sellante, así como las grabaciones de video confirmadas de las compras, se convirtieron en pruebas decisivas que permitieron a la fiscalía completar la preparación de la acusación. La investigación entró en su fase final y solo quedaba una pregunta en la agenda: la imagen final de lo que había ocurrido en aquella noche de noviembre. Mientras la investigación se acercaba al juicio, los especialistas continuaron examinando cuidadosamente las huellas digitales de João Ferran. Uno de los elementos clave que planteaba preguntas seguía siendo el teléfono de Ana. ¿Por qué João no lo había desechado en las primeras horas después de la desaparición? ¿Se había creado tan deliberadamente una imagen falsa de la partida? Un punto de inflexión en la investigación fue la grabación de una cámara de tablero de un auto que provenía de la cámara de un conductor que viajaba por la autopista A2 la mañana del 7 de noviembre. En la grabación se ve claramente el auto de João, un Volkswagen Golf oscuro, estacionado al borde de la carretera, cerca de la costa del océano. Los datos GPS del vehículo asegurados por la policía confirmaron la fecha exacta, la hora y el lugar de la parada. Exactamente 6 minutos, de las 10:34 hasta las 10:40 de la mañana. Las grabaciones fueron breves, pero decisivas para la investigación. Los investigadores dirigieron inmediatamente consultas a residentes y pescadores que frecuentaban este lugar. Después de los interrogatorios, uno de los pescadores recordó un detalle importante. Exactamente en este lugar había encontrado a mediados de noviembre un smartphone Samsung S10. El pescador no había dado importancia especial al hallazgo, ya que el dispositivo estaba muy dañado y obviamente ya no funcionaba, y poco después lo arrojó de vuelta al agua. El teléfono mismo no pudo ser encontrado. Los investigadores no pudieron determinar el lugar exacto donde el pescador había desechado el dispositivo. Sin embargo, el hecho de que João se hubiera detenido cerca de la costa y que el teléfono hubiera sido encontrado exactamente allí, proporcionó una confirmación indirecta significativa de las acciones del sospechoso. Durante los interrogatorios, João explicó brevemente y con confianza: «No recuerdo qué estaba haciendo allí». Los detectores de mentiras eran ilegales en Portugal y la verificación de la sinceridad de sus palabras estaba técnicamente prohibida. Pero paralelamente a este descubrimiento, los investigadores finalmente descubrieron otro detalle clave que ahora conectaba directamente a João con el motivo de un posible incidente. La policía solicitó los registros médicos del sospechoso
y encontró evidencia importante que fue confirmada por un psiquiatra. Una semana antes del incidente, el 27 de octubre, Guan había visitado a un psiquiatra por insomnio crónico que no podía superar ni siquiera con medicamentos fuertes. La entrada en el expediente médico decía textualmente: paciente extremadamente irritado, se queja de que no puede dormir debido a los fuertes ronquidos de su esposa. Describe su estado como cercano a la desesperación y el colapso. Exactamente esta frase había sido subrayada por el psiquiatra y se incluyó en el informe para el tribunal. Así, el problema del sueño, que previamente había parecido un detalle cotidiano insignificante, ahora obtuvo el estatus oficial de circunstancia motivadora. El insomnio crónico no era solo una queja de salud, sino que se convirtió en un factor real que empeoró el estado de Juan, influyó en sus acciones e incluso pudo llevarlo a actos extremos. Al tribunal se le presentó un dictamen psiquiátrico detallado del sospechoso. Los expertos enfatizaron su tendencia al control, su irritabilidad cuidadosamente oculta y su creciente inestabilidad emocional. El insomnio, combinado con los medicamentos que tomaba regularmente, podía llevar a acciones impredecibles y al intento de controlar una situación que se había vuelto insoportable. Los investigadores también descubrieron que Juan mostró signos de pánico cuando trató de controlar la situación después de la desaparición de Ana. Podría haberse deshecho del teléfono inmediatamente con facilidad, pero en su lugar lo conservó durante casi una semana, enviando mensajes y manteniendo la ilusión de su viaje. Posiblemente esto fue un intento de mantener el control, de convencerse a sí mismo y a otros definitivamente de la veracidad de la historia que había creado. Solo después, cuando se dio cuenta de que el teléfono se había convertido en una prueba demasiado peligrosa, Joan trató de deshacerse de él. Así, toda la cadena de acciones del sospechoso ahora parecía lógica y coherente. El impulso inicial, el pánico subsiguiente, la creación planificada de un rastro digital y finalmente el intento ya no del todo exitoso de deshacerse de la evidencia. Clavi. El teléfono que desapareció en el océano se convirtió en el símbolo del último error, cometido en estado de estrés y pánico. Los investigadores constataron las pruebas técnicas, el dictamen psiquiátrico, los testimonios de testigos y los protocolos de interrogatorio coincidían completamente. La fiscalía preparó los documentos para la acusación definitiva ante el tribunal. A pesar de la plena confianza de la defensa de Juan de que no se podía probar intención directa, las pruebas no dejaban espacio para otras interpretaciones de los eventos de esa noche. Los vecinos cambiaron definitivamente su opinión sobre el hombre previamente silencioso y reservado, reconociendo cuánto puede diferir la realidad de lo que se muestra a las personas. El caso Ana Ferrán se convirtió en un ejemplo impresionante de cómo problemas cotidianos aparentemente insignificantes pueden llevar a una profunda tragedia personal. En la sala del Tribunal de Distrito de Setúbal reinaba un silencio absoluto. El juez leía monótonamente el resumen de la acusación definitiva preparada por la fiscalía. En el rostro del acusado Juan Ferrán no se reconocían emociones. Consecuente, seco y claro, el fiscal unió todo el mosaico de cientos de detalles que habían sido descubiertos durante la investigación. El fallecimiento de Ana Ferrán fue fechado oficialmente por el médico forense aproximadamente a las 2:30 de la madrugada del 3 de noviembre de 2022. Exactamente en ese momento su teléfono móvil dejó de enviar señales. El examen técnico estableció una coincidencia precisa al minuto. La causa del deceso era inequívoca: dificultades respiratorias, causadas por impacto externo en las vías respiratorias. El examen forense confirmó que el objeto utilizado era una almohada ordinaria del cuarto de huéspedes, en la que se encontraron rastros biológicos de ambos cónyuges. El perfil genético coincidía completamente. Después del acto, Guan actuó fríamente y de manera consistente. En la mañana del 4 de noviembre fue a la tienda de construcción Leroy Merlin, más cercana, y compró sellador y tornillos para chapa, lo que fue confirmado por el recibo de caja y grabaciones de video. Los materiales fueron utilizados para ocultar permanentemente las huellas y el olor de lo ocurrido. Ana fue colocada en el armario del cuarto de huéspedes, cuyas puertas fueron cuidadosamente cerradas
y selladas. Entonces João comenzó a crear la ilusión de la partida de su esposa. Desde la computadora familiar, compró un boleto de autobús a Lisboa a nombre de Ana y dejó un rastro digital que supuestamente confirmaba su viaje voluntario. Las grabaciones de video de la estación de autobuses mostraron que exactamente él, con la característica pulsera Garmin en la muñeca, escenificó el abordaje y luego se deshizo discretamente del boleto. 2 días después de la desaparición de Ana, comenzó a enviar mensajes desde su teléfono para crear la ilusión de que su esposa se encontraba en un retiro en Lisboa. El teléfono mismo fue luego arrojado al océano, y a pesar de las declaraciones de los pescadores, el dispositivo no pudo ser encontrado. Un eslabón decisivo fue el dictamen del psiquiatra. Mostró. Durante un periodo de 5 años, João se había dirigido sistemáticamente a médicos por insomnio crónico severo. Como razón principal mencionaba los ronquidos de Ana, que lo llevaban a la desesperación. Una semana antes del acto llegó a una cita en la que declaró abiertamente que ya no era capaz de lidiar con el problema y tenía la sensación de estar a punto de un colapso. Todos estos hechos juntos dieron una imagen completa de lo que sucedió esa noche. João, incapaz de controlar más tiempo su estado y presa de profunda irritación y desesperación, causó daño a Ana en la noche del 3 de noviembre, mientras dormía con una almohada que se encontraba en el cuarto de huéspedes. Las pruebas mostraron que actuó intencionalmente y luego organizó fríamente el encubrimiento y la escenificación de su desaparición voluntaria. El abogado de João trató de lograr una recalificación del caso, insistiendo en que se trataba de un incidente en estado de emoción violenta. Sin embargo, el tribunal rechazó esta petición y se refirió a la compra previa de sellador y tornillos para chapa, lo que probaba intención previa. El último intento de la defensa de señalar un posible accidente fue rechazado por todos los expertos, quienes excluyeron completamente tal posibilidad. El juez anunció brevemente la sentencia: 19 años de prisión. João recibió la sentencia sin emociones visibles. Su comportamiento correspondía completamente al perfil psiquiátrico presentado en el tribunal: un hombre controlado, exteriormente tranquilo y absolutamente introvertido. El teléfono de Ana nunca fue encontrado, pero el tribunal enfatizó por separado que su ausencia no afectaba en modo alguno la integridad de las pruebas. Todos los elementos esenciales del incidente habían sido determinados y confirmados. El motivo era claro y tenía como base una historia de muchos años de problemas domésticos que se intensificaron. Ese día el tribunal cerró oficialmente el caso Ana Ferrán. Solo quedaron una breve formulación seca en los archivos del proceso penal y una línea corta en la base de datos policial: caso esclarecido, culpable condenado.